Exposiciones bíblicas en Génesis. Gracia, el único camino para relacionarse con Dios. Génesis, capítulo 8 y 9. Buen día, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias a Génesis, capítulo 8. Génesis, capítulo 8. Vamos a dar continuidad a lo que estuvimos viendo semana pasada. Génesis, capítulo 8 y también el capítulo 9. Puestos en pie, podemos leer el texto. Génesis 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero día del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió jamás a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré jamás toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, y te pedimos, Dios, que en este momento tú nos ayudes a concentrar nuestras mentes, a entender ese texto. Es una porción un poco larga de las Escrituras, y te pedimos que nos ayude a mantenernos enfocados en qué principios tú quieres enseñarnos por medio de ese texto. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo esté confrontando nuestros corazones y estamos acomodados de más, pero que también venga a confortarnos si nosotros estamos atribulados. Te pido, Dios, que nos ayude con tu Espíritu Santo, no solo a interpretar el texto, pero también a practicarlo. Lo que te pido en nombre de Jesús. Amén. Los hermanos pueden sentar. Bien, en el último sermón nosotros estuvimos viendo sobre el diluvio que Dios trajo al mundo con el objetivo de castigar la humanidad que estaba en pecado. Y al mismo tiempo vimos como Dios por su gracia preservó a Noé en el arca, y vimos ahí también cómo ese texto apunta a Jesús, pues cuando Noé entra por la única puerta del arca y está ahí a salvo, vemos eso también siendo como un tipo de Cristo apuntando hacia el futuro, como Cristo la única puerta de salvación que tenemos, que una vez que entramos en Él, ninguna condenación más hay para los que están en Cristo Jesús. De todos modos, el énfasis del texto que vimos en la semana pasada está sobre el juicio de Dios y cómo las aguas del diluvio subían y crecían. Pero en ese texto el énfasis ya no está sobre el juicio a la humanidad, sino sobre la gracia extendida a Noé y sus descendientes, y cómo las aguas del diluvio empiezan a bajar. Dios pone el enfoque de su atención ahora en Noé. El texto acá apunta al favor de Dios, constantemente presentado en el texto. En el capítulo 8, el primer versículo, aparece esta expresión un poco rara a nosotros: y se acordó Dios de Noé.
Pero, ¿puede Dios olvidarse de algo? Seguramente no. ¿Cómo entonces Dios se acordó de Noé? Es simple. Piense cuando vos perdonás a alguien de una ofensa. ¿Vos te olvidás la ofensa? No. Pero si lo perdonaste de verdad, es recomendable que no esté trayendo eso a su memoria constantemente, ¿no? En medio de una discusión, sí, pero vos aquella vez hiciste eso. Eso no es perdón. De la misma manera, Dios cuando nos perdona no se olvida de nuestros pecados, pero Él no los trae a su memoria constantemente. Acá cuando habla que se acordó Dios de Noé, está hablando de que Dios trajo a su memoria la promesa que hizo en el pasado y ahora va a actuar en favor de Noé gracias a esa promesa. Es eso que significa. La Biblia usa constantemente el término acordar. Cuando Dios se acuerda de algo, está hablando sobre Dios actuando en favor de alguien. Por ejemplo, Salmo 105, versículo 8 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios volviendo a su promesa. Salmo 105, versículo 42 dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Salmo 115, 12 dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Siempre cuando la Biblia habla que Dios se acordó de algo, está hablando de que Él va a actuar en favor de esas personas. El texto está apuntando al favor de Dios, no solo ahí, pero también al final del capítulo 8, cuando Noé hace un sacrificio, vamos a ver eso con más detalles más adelante. Pero lo que ocurre ahí es una propiciación. La ira de Dios es aplacada y ese Dios que estaba airado ahora se torna favorable al hombre. Vamos a ver cómo eso también se cumple en Cristo. Ese texto nos desafía a confiar en la gracia y en el favor de Dios constantemente. Tanto para la salvación, pero también para vivir la vida cristiana. Porque es verdad que muchas veces nosotros confiamos en Dios para las cosas eternas, pero no confiamos en su favor y en su gracia para las cosas temporales. Confiamos en Dios para nuestra salvación, pero pocas veces confiamos para nuestra santificación y para el mantenimiento de nuestra vida, incluso en las cosas materiales. Pero ese texto nos desafía a confiar en la gracia y en el favor de Dios para con nosotros. ¿Cómo confiamos en la gracia de Dios y en su favor? En primer lugar, esperando en Él. Versículos 1 al 19, no voy a leer todo porque ya leímos bastante. Voy a leer apenas los primeros versículos y dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, y en el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Eso es un proceso de espera sufriente y agonizante. Yo después de leer ese texto, Noé creció mucho en mi concepto de personajes bíblicos, porque capaz más paciente que él solamente Job, porque ese hombre tuvo una paciencia tremenda. Hablamos sobre el diluvio que duró 40 días y 40 noches, pero 40 días y 40 noches lloviendo. Pero al final, ¿cuánto tiempo pasó Noé adentro del arca? Noé pasó 1 año, 1 mes y 10 días dentro de aquel barco. Lo que me sorprende acá, en ese proceso de espera, en esos primeros meses que relata el agua bajando, y tenemos que tener eso en mente, separar acá lo que es la narración que Moisés nos da y lo que es la perspectiva de Noé. Noé está dentro del arca, el arca está cerrada, él no sabe que el agua está bajando, él no tiene respuestas, y Dios está en silencio. Y eso impacta mucho a Noé, porque Dios estuvo hablando constantemente con Noé. Noé hace eso, Noé hace eso. El texto que leímos semana pasada estaba hablando constantemente de Dios hablando con Noé. Pero ahora que Noé está en el arca, Dios se calla por meses y meses. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué orientación Dios me va a dar? Tantos meses en el arca esperando. Pero ese hombre muestra que él confía en la gracia
en el favor de Dios. Él sabe que Dios está actuando a su favor, por más que él no pueda ver. Noé no podía ver el agua bajando, pero cuando Dios se dispuso a actuar en favor de Noé, las aguas empezaron a bajar. Y muchas veces Dios está actuando a nuestro favor y nosotros no podemos percibir, no podemos ver. Pero la providencia de Dios muchas veces actúa de manera silenciosa, que no podemos percibir. Y cuando menos esperamos, la respuesta de Dios aparece. Yo di el ejemplo a ustedes algunas predicaciones atrás sobre cómo Dios actuó en el nacimiento de Elena, de nuestra primera hija, y cómo Dios nos direccionó a vivir en una ciudad llamada Jundiaí, que no teníamos familia, nadie, y nunca entendimos por qué venimos acá. Pero justamente ahí tenía el mejor hospital del estado para tratar de nenes recién nacidos, prematuros, ¿no? Perdón. Increíble, la providencia de Dios estuvo actuando de una manera silenciosa. No sabíamos por qué estaban siendo allá, pero Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo. La providencia de Dios muchas veces actúa de manera silenciosa. Oramos y no vemos respuesta, pero no es señal de que Dios no está obrando. Muchas veces su providencia actúa de manera silenciosa. ¿Cómo nosotros esperamos en Dios? Esperamos en Él con actitud de santo temor. Versículo 1 y 6 dice las aguas, pero versículo 4 dice así: reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Noé no tiene ninguna respuesta audible de Dios acá, pero él siente cuando el arca para en algún lugar. Eso es obvio, él sintió eso. Pero lo que me sorprende es que Noé no abre la ventana del arca para ver lo que hay afuera. Él quiere respuestas, pero él no abre. Él no tiene quizás coraje de ver lo que está afuera. Versículo 5 dice: las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. O sea, del mes séptimo al mes 10º son casi 3 meses. A los 17 días del mes, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º mes, al primer del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. O sea, una vez que que él siente que el arca paró en tierra firme, él tarda 4 meses para tomar coraje y abrir la ventana del arca. Es raro, pero póngase en el lugar de él. Lo que él vio no fue poca cosa. El mundo entero fue destruido bajo agua. ¿Será que él quería ver lo que estaba afuera? Yo creo que hay una lucha de sentimientos ahí, de que quiero ver, pero no quiero ver, todo eso. Pero él espera en Dios. Y lo que yo veo acá en Noé es una actitud de santo temor. Algunos tratan de describir esa demora de Noé como una cobardía, como un miedo, quizás una timidez exagerada. Pero no es eso, es temor. Temor por un Dios santo, que juzgó todo el mundo por su pecado. Y él sabe muy bien quién es ese Dios que él cree. Y él espera. Y entonces él abre la ventana del arca. Y muchas veces nosotros necesitamos tener una actitud de temor a Dios mientras esperamos en Él. Nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios grande. Y podemos confiar en Él, que Él hace las cosas muy bien, que Él sabe muy bien lo que está haciendo y que Él tiene sus tiempos. Y que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y muchas veces necesitamos esperar. Al mismo tiempo, cuando esperamos en Dios, necesitamos observar las evidencias de su gracia. Yo dije que la providencia de Dios actúa muchas veces silenciosamente, pero no actúa sin evidencia. Noé siente que el arca para en tierra firme, tarda un poco y él abre la ventana del arca y empieza a probar hasta qué punto Dios está actuando. Y él tira primeramente un cuervo que sale, y muchos comentaristas acá creen que Noé está actuando instintivamente, porque un cuervo es un animal que come cosas en decomposición. Entonces se espera que él va a encontrar eso, pero el cuervo va y vuelve. Algunos manuscritos que dicen que el cuervo no vuelve más, pero la mayoría de los manuscritos dice que él está rondando siempre cerca del arca. Es eso que él está haciendo. Entonces él decide enviar una paloma porque es un animal que tiene el instinto de volver a su casa, a su lugar de envío, y hace eso.
Y versículo 10 dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Él no tiene respuestas audibles de Dios como a él le gustaría tener, pero él necesita observar las evidencias de la gracia de Dios actuando. Y lo que él hace es simplemente enviar una paloma. Y cuando él ve que ella vuelve con una rama de olivo en el pico, wow, está secando, el agua está bajando, Dios sigue obrando hasta el punto que la paloma no vuelve más. Ahora, parece obvio y evidente, la paloma no volvió más porque encontró tierra firme. Pero si Noé fuera un hombre que no confiara en Dios, él puede decir, la paloma murió, no hay más esperanza, vamos a quedar aquí por todo ese tiempo. Pero él confía en Dios, él confía que Dios está obrando, que Dios está actuando a su favor. Y muchas veces nosotros necesitamos observar esas evidencias de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Porque así es de la manera que Dios muchas veces responde nuestras oraciones. Cuando Dios empezó a direccionarme a venir a Argentina, Dios no me apareció en un lugar y dijo, vete a Argentina, no escribió en la pared. No fue así, pero pude ver la gracia de Dios obrando en cada detalle, ¿no? Y yo me recuerdo de la primera vez que vine, la segunda vez que vine acá, que fue la primera vez que vine acá a Buenos Aires. Yo iba a venir en colectivo y tenía el dinero para comprar el pasaje para venir, pero no tenía para volver. Y ese era un viernes y yo tenía que agarrar el colectivo el lunes. Y ahí empezó un dilema en casa entre yo y mis padres, ¿no? Y dije, bueno, voy a comprar el pasaje. Y mi mamá, ¿estás loco? Vas a comprar el pasaje, pero no tienes dinero para volver. Vas a quedarte allá, tienes que pensar bien y todo eso. Y yo oro a Dios que mis hijas no sean tan tercas como yo. Pero yo dije, mamá, pero si Dios empezó, Dios lo va a terminar. Él no hace las cosas por la mitad. Y Dios proveyó. Pero tenía que estar observando esos pequeños detalles. Muchas veces parece que Dios no está obrando, pero hay pequeños detalles que son señales y manifestaciones de su gracia. Y también en último lugar, cuando esperamos en Dios, necesitamos hacer dependiendo de Dios. Versículos 13 al 19. Después de todo ese tiempo de espera, después de saber que ya hay tierra firme, que las cosas están secando, versículo 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, él vio que la tierra estaba seca, pero no salió. Y eso es impresionante porque él está justamente esperando que Dios le hable. Él está siendo plenamente dependiente de Dios. Versículo 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Después de un año, un mes y 10 días, Dios finalmente habla con Noé y entonces él sale. Qué dependencia de Dios que tuvo ese hombre. Él entendió, si fue Dios que me mandó entrar, es Él que va a me mandar salir. Y él espera en Dios. ¿Y cuántas veces nosotros estamos tratando de hacer nuestras cosas por nuestras fuerzas, sin depender de Dios, sin orar, sin pedir ayuda a Él, sin observar su gracia actuando, y tomamos decisiones y muchas veces nos va mal, porque no estamos confiando en su gracia y en su favor. Estamos tratando de hacer las cosas por nuestro brazo y nunca va a funcionar. Así que debemos confiar en la gracia de Dios y en su favor para con nosotros. Les hago una pregunta para que reflexionen. ¿Por qué la espera? ¿Por qué Dios hizo a Noé esperar tanto? ¿Por qué un año para bajarse las aguas? ¿No podría Dios haber secado todo eso mucho más rápido? Seguramente sí.
Si Dios creó todo el universo, piensa la inmensidad que es todo el universo. Y Dios lo hizo en 6 días. ¿En cuánto tiempo podría haber secado todo eso? En muy poco tiempo. ¿Pero por qué un año? No era Dios que necesitaba de tiempo para bajar las aguas. Era Noé que necesitaba de tiempo para que Dios trabajara en su corazón. En todo ese tiempo, Noé aprendió a actuar con actitud de santo temor con Dios. Aprendió a esperar en Él. Aprendió a observar las evidencias de la gracia de Dios obrando silenciosamente a su favor. Y aprendió a depender de Dios. ¿Cuánto habría perdido Noé si Dios hubiera secado todo eso tan rápido? Muchas veces Dios nos hace esperar por eso, porque quiere obrar en nuestros corazones. Porque para Dios no importa solamente el resultado final de la obra, para Dios importa todo el proceso. Dios no necesita de nosotros para nada. Si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, Él va a levantar otro y su obra va a ser hecha. La pregunta es, ¿por qué nosotros? Porque Él quiere obrar en nuestros corazones. Y por eso la espera es necesaria. Así que debemos confiar en la gracia de Dios y en su favor para con nosotros, esperando en Él y en segundo lugar, acercándonos a Él por medio de la propiciación. Versículos 20 al 22 dice así. Edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. El concepto de propiciación, teológicamente y bíblicamente hablando, es lo siguiente, es de dos partes. Primero, aplacar la ira de Dios, y en segundo lugar, hacerlo favorable a nosotros, hacer con que Dios sea propicio a nosotros, actúe a nuestro favor. Es interesante que el versículo 21, cuando dice, y percibió Jehová olor grato, esa palabra percibió literalmente es sintió alivio. Es la misma palabra usada para describir la sensación de Saúl cuando David le tocaba el arpa y Saúl sentía alivio. Es una palabra usada para el alivio de una angustia profunda. Recuérdese que dijo Dios en los capítulos anteriores que Dios se entristeció mucho y que se dolió el corazón de haber hecho el hombre. Pero ahora esa sensación es aplacada y Dios se torna favorable otra vez a los hombres por causa de una propiciación. Y quiero observar algunas cosas sobre la propiciación acá. En primer lugar, la propiciación apunta que para relacionarnos con Dios necesitamos un mediador. Versículos 20 y 21 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Noé no se acerca a Dios con manos vacías, él lleva consigo un sacrificio. Nosotros sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La ira de Dios necesita ser aplacada y ese Dios, en un momento que tiene su ira aplacada, se vuelve favorable a nosotros. Pero lo que vemos acá es un simple sacrificio que Noé hizo. Pero sabemos de un sacrificio perfecto que culmina en el Señor Jesucristo. Vemos el concepto de propiciación siendo profundizado en la dispensación de la ley, cuando Dios instituye sacerdotes con la familia de Aarón. Y lo que ellos hacen, ellos sacrifican un animal en el altar del holocausto y después llevan la sangre al propiciatorio. ¿Se recuerdan dónde estaba el propiciatorio? En el Santo de los Santos, sobre el arca del pacto. Y el sangre era pasado ahí. Y en esa arca, propositadamente, estaban justamente las tablas de la ley, los mandamientos que rompimos nosotros. La vara de Aarón que floreció señalando que él era el sacerdote elegido por Dios y que su ministerio era válido. Pero en nuestro Señor Jesucristo nosotros vemos una propiciación perfecta. Recuerden lo que dice el autor de Hebreos, que la sangre de becerros no podrían purificar y perdonar
pecados. Pero Jesucristo, un sacerdote mucho más excelente. No un sacerdote conforme al linaje de Aarón, pero un sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin. Su sacerdocio es eterno y puede interceder por nosotros para siempre. Y Él sigue intercediendo por nosotros. Él hizo un sacrificio perfecto, una propiciación perfecta. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, pero también del mundo entero. O sea, por los nuestros y personas de toda tribu, lengua y nación. Porque no hay distinción. A todos está disponible la bendición del sacrificio y la propiciación de Cristo. Vemos también que la propiciación apunta que el medio de relacionarnos con Dios es la fe. Versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ese texto está lleno de cosas que llamamos antropomorfismos, que son usar partes del hombre para describir a Dios. O sea, Dios no tiene brazos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene orejas, pero la Biblia constantemente dice, el brazo de Jehová, la mano de Dios, la boca de Dios. Pero Dios no tiene nada de eso porque Dios es espíritu. Son simplemente maneras de describir a Dios de una manera más fácil para que podamos entender. Otra de esas cosas es el antropopatismo, que son emociones propias del hombre, como, y se acordó Dios. Dios no se olvida de nada, es simplemente para traer eso de manera más vívida a nuestros corazones. Pero lo que vemos acá es un antropomorfismo de que Dios siente el olor de la ofrenda y le es grato. Calvino observa eso muy interesante en su comentario. Dice, el olor grato que Dios siente no puede ser de la ofrenda. Es el corazón de Noé. Es la fe que él tiene en ese sacrificio. Es eso que agrada a Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel ofreció sacrificios y eso aborrecía a Dios? Porque Él no está interesado en eso. Él está interesado en un corazón quebrantado y que confía en Él. Y Noé, con confianza y gratitud a Dios, Él ofrece ese sacrificio. Si ustedes se fijan en Levítico, el sacrificio de holocausto era un sacrificio de consagración y de expresar gratitud a Dios. Ahora ustedes están viendo un hombre que vio el mundo siendo devastado y destruido. Probablemente personas de su familia fueron destruidas en ese juicio también, pero Él es agradecido a Dios. Eso es increíble, porque Él confía que ese Dios es bueno. Es que debemos confiar en la gracia de Dios y en su favor para con nosotros. La propiciación también apunta a la justicia y la misericordia de Dios. Cuando pensamos que Dios es justo y su ira tiene que ser aplacada, el pecado tiene que ser castigado, pero Él es misericordioso y Él se vuelve a nuestro favor. La propiciación también apunta a que nuestras obras son insuficientes. No podemos acercarnos a Dios por nuestras obras. Es imposible. La primera vez que Dios da la oportunidad al hombre de acercarse a Dios, o mejor, de permanecer en comunión con Dios por sus obras, fue en el jardín de Edén. Y lo que el hombre hizo fue alejarse de Dios. El camino de las obras ahí es cerrado y solo nos resta un camino que es gracia. Por la gracia entramos en comunión con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, nosotros debemos confiar en la gracia de Dios y en su favor para con nosotros, disfrutando de sus promesas incondicionales. Capítulo 9, versículo 1 al 17. Este es el primer pacto que Dios hace con el hombre después de la caída. Y es interesante notar que ese pacto es un pacto incondicional. Dios no dice a Noé, mira, si ustedes en algún momento se quedan locos como se quedaron la otra vez, basta, agua sobre todos. Dios no hace eso. Lo que Dios dice es justamente, yo sé que la imaginación del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pero a pesar de eso, yo no los voy a destruir. Y eso es gracia. Dios sabe quiénes somos, sabe nuestros pecados, y igual mantiene su promesa. Aunque ustedes no mantengan su parte, yo mantengo la mía, porque si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y acá vemos la evidencia de Dios actuando de manera favorable al hombre. ¿Por qué?
de una manera muy extraña. En el versículo 17 dice, todos los animales que están contigo, del capítulo 8, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esa es la primera vez en Génesis que ese mandato es dado como un mandato, sin una bendición. Se recuerda que en Génesis empieza diciendo al principio, y los bendijo Dios y dijo, crecer, fructificar y multiplicados. En un cierto sentido parece que no es una bendición que los hombres crezcan y se multipliquen, porque lo que ellos hacen es constantemente el mal. Pero después de la propiciación realizada por Noé como un intermediario, versículo 1 del capítulo 9 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Lo que vemos acá es muy importante. Hay un cambio en cómo Dios empieza a obrar con los hombres acá. Y quiero que presten mucha atención en eso, es un pequeño paréntesis. Dios no cambia de propósito, Dios no cambia su carácter, pero la manera como Él actúa con el hombre cambia. Y eso es muy claro en las Escrituras. Y lo que vemos acá, hay diversos cambios. Se recuerda que antes de eso, el hombre, ¿cuál era el alimento del hombre hasta ahora? Frutos, verduras, todo lo que brota de la tierra. Pero ahora Dios da permiso al hombre de comer carne también. Hay un cambio acá. Se ve que Dios da autoridad a los hombres para sacar la vida de un otro hombre, si este hombre es un homicida. Versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es algo que Dios no había instituido antes, sino a partir del diluvio. Hay cambios acá, y eso es solo para cerrar un paréntesis, que tengamos eso en mente, porque vamos a ver esos cambios en el decorrer del libro de Génesis. Pero lo que yo quiero apuntar acá, que para disfrutar las promesas incondicionales de Dios, es necesario entender que sus mandamientos son bendiciones. Versículo 1 dice que Dios los bendijo y les dio un mandamiento. ¿Cuántas veces nosotros vemos los mandamientos de Dios como algo restrictivo, que nos ata y que nos deja hacer lo que queremos, que nos hace ser libres? Piensen un poco. Imagínense que vos decís, a mí me causa odio los semáforos, yo los aborrezco, siempre nos atrasan. De ahora en adelante yo voy a cruzar todos los semáforos en rojo que yo veo. ¿Qué va a pasar con vos? Aparte de las multas, es muy probable que te vas a chocar, provocar un accidente, puede ser que mueras. Entonces esos mandatos y esas restricciones no son malos, es una bendición para que estemos seguros y protegidos. Los mandamientos de Dios son bendiciones para nosotros. Él sabe lo que nos va a pasar si hacemos tal y tal cosa. Nosotros no. Y muchas veces queremos probar la suerte. No pasa nada. Con nosotros sí, conmigo no. Las consecuencias no vienen para mí. Y probamos y la consecuencia viene. Y nos damos cuenta de que los mandamientos de Dios eran benditos, porque nos protegían. Los mandamientos de Dios son una bendición. Para concluir, quiero ir a la sección final del texto. Y este texto termina de una manera muy triste. Y a mí lo que me gusta en la Biblia es que en la Biblia no hay héroes. La Biblia nos retrata como somos. A veces las personas dicen, ustedes hablan de la Biblia, que es un libro de Dios, pero hay muertes, hay homicidios, hay cosas terribles. Sí hay, porque la Biblia no solamente habla de Dios, habla de nosotros también. Y cuenta la verdad, cuenta lo que somos. No te enojes con Dios porque Él dice la verdad.
Es como enojarse con la persona que hace la previsión del tiempo porque va a llover. No tiene culpa, él simplemente está diciendo la verdad. Pero ese texto termina de una manera triste, propositadamente, porque recuérdese que en el capítulo 6 empezamos viendo que el linaje piadoso de Seth se había corrompido, pero Dios había preservado Noé, un hombre justo e íntegro. Pero el único hombre justo e íntegro que había sobrado también cae y se corrompe. Lo que el texto quiere enseñar a nosotros es que no hay hombre perfecto. Noé fue hecho el mediador de ese pacto que Dios hizo con toda la creación, pero ese mediador no es perfecto y cae. Pero Dios hizo un nuevo pacto con nosotros y nos dio un mediador mucho más excelente y nos hizo partícipes de eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero concluir leyendo esa porción triste del texto, porque eso también nos prepara para lo que va a venir más adelante en Génesis 10 y 11. Dice así, versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tenda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Agradezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. El texto encierra con el pecado de Noé para mostrarnos que la única manera de relacionarnos con Dios es por gracia. Si el pacto que Dios hizo con Noé dependiera de Noé y de su fidelidad, el diluvio ya habría venido vez tras vez tras vez. El texto deja registrado esa caída de Noé para que nos demos cuenta de cómo somos nosotros y cómo es nuestra naturaleza pecaminosa. En ningún momento en la Biblia Dios elogia o habla bien de la embriaguez. Dios siempre la condena. Lo que Noé hizo fue un pecado. El texto que había empezado tan bien con la gracia de Dios actuando a nuestro favor termina con el pecado de un hombre. ¿Cuántas veces Dios está actuando tanto a nuestro favor? Y le respondemos y devolvemos con nuestros pecados. Pero sería mucho más apropiado que le devolvamos a Dios un corazón piadoso y ardente en amar a Él. Pero les animo a no quedarse prostrados al ver ese retrato de Noé así, porque tenemos un mediador más excelente, como dije, que es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice que Él, por la sangre del pacto eterno, se torna el pastor de las ovejas que somos nosotros, y puede cuidar de cada uno de nosotros para que no caigamos, y nos preservará hasta el final. Que Dios nos ayude a confiar en su gracia y en su favor, que actúa en favor nuestro, constantemente, día tras día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíe en todo ese proceso de estudiar el libro de Génesis, a conocerte más, a conocer tu gracia y tu bondad para pecadores como nosotros. Te alabamos, Dios, porque cada día más percibimos cuánto tú eres un Dios santo que no tolera el pecado. Pero eso nos sorprende, porque tú nos amas, siendo tan lleno de pecados. Gracias, Dios, por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad. Ayúdanos a confiar en tu gracia y en tu favor, que actúa para nuestro bien. En nombre de Jesús, amén.